trayendo conciencia, entendimiento, sabiduría acerca de lo que tu palabra enseña para que podamos nosotros vivir correctamente, vivir en libertad, vivir, Señor, con la libertad con la que tú nos has hecho libres. Padre, te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puedo ocupar su lugar? Sean bienvenidos. Nos da mucho gusto verle. Qué bueno que está aquí. Es una bendición poder estar aquí con ustedes hoy. El día de hoy yo quiero hablarles de una libertad de la que habla el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Si usted puede ir al libro de Romanos. En el capítulo, ahorita le digo, el capítulo 6, Romanos capítulo 6 dice la Biblia, versículo 1 en adelante. Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante dice: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hasta ahí nada más. El apóstol Pablo, en el libro a los Romanos, o la carta a los Romanos, explica cuestiones muy importantes respecto a la fe, a la gracia, a la salvación, a la ley, respecto a los mandamientos. Pero algo en lo que hace énfasis el apóstol Pablo en el libro a los Romanos es el asunto del pecado. Es el que nosotros ya no estamos sujetos al pecado. Últimamente les he explicado eso. ¿Qué es estar sujetos al pecado? Es que yo voluntariamente someto mi voluntad al pecado. Entonces, cuando yo me someto al pecado, el que es Señor sobre mi vida es el pecado. Y por lo tanto, si el pecado es mi Señor, yo tengo que obedecer al pecado. Pero la Biblia nos enseña que nosotros, cuando venimos a Cristo, lo que hacemos es tomar nuestra voluntad que estaba sometida al pecado, la tomamos, porque tenemos autoridad para tomarla, tomamos nuestra voluntad y ahora se la entregamos a Jesús. Y entonces, al entregarle nuestra voluntad a Jesús, lo que hacemos es ahora someter nuestra voluntad a un nuevo Señor, que es el que va a ordenar nuestras vidas. Por lo tanto, ahora ya no hacemos lo que el pecado nos pide, sino que ahora hacemos lo que Jesús nos pide. Por eso algunas veces, cuando ya conocemos a Jesús y cuando ya tenemos a Cristo en el corazón, nos cuesta mucho trabajo hacer el mal. Nos cuesta trabajo pecar. Dice un hermano por allá por Centroamérica, dice: ahora que soy cristiano ya me cuesta trabajo pecar, ya no peco a gusto. Y sí es verdad, porque el Espíritu Santo te está hablando constantemente, te está diciendo: no hagas esto, endereza tus pasos, cuidado, alerta, te estás alejando, y el Espíritu Santo constantemente está hablando en nuestras vidas para que nosotros no entreguemos nuevamente nuestra voluntad al pecado. Pero el apóstol Pablo, cuando habla de esto de la gracia, porque unos capítulos antes, unos versículos antes, el apóstol Pablo habla de que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, donde hubo mucho pecado, el Espíritu Santo transforma esa vida para que ahora sea la gracia de nuestro Señor Jesucristo lo que transforme esa vida, y lo que era antes perverso, malo, dañino, perjudicial para la misma persona, ahora Dios transforma eso y transforma su vida para que la vida de esa persona sea diferente. ¿Cómo es que esto opera? ¿Podríamos hacer algún mérito para que esto cambie? ¿Tendríamos la fuerza de voluntad para cambiarlo? Es decir, a veces nos sentimos tan atrapados, tan agobiados, tan oprimidos por lo que pasa en nuestras vidas, que pareciera que no tenemos opción, que no hay otra opción para vivir mejor, que la vida que estamos viviendo es la única que podemos vivir. Pero el apóstol Pablo nos busca explicarnos que sí, que nuestras vidas sí pueden cambiar.
que podemos tener una vida nueva. De hecho, ese es un reflejo, o ese es un testimonio de que nuestra vida está pegada a Jesús. ¿Cómo lo podemos notar? Cuando nuestras vidas están cambiando. Cuando no somos la misma persona que antes éramos sin Jesús. Y entonces tenemos que encontrarnos con Jesús, tenemos que rendirle nuestra voluntad a Él para que nuestra vida empiece a ser transformada, para que podamos ser cambiados conforme al plan, al diseño de Dios, y nuestras vidas tengan una mejor condición ahora. Entonces, ¿se puede cambiar? Sí, sí se puede cambiar. Pero algo que a veces no entendemos es lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 1. Dice, ahora que tenemos libertad, les explico un poco lo que él dice. Ahora que tenemos libertad y que Cristo ha venido a nosotros y que hemos encontrado esa gracia, porque antes había mucho pecado en nosotros, pero ahora que el Señor Jesús está con nosotros, ha transformado ese pecado en una vida plena, en una vida buena. Y podríamos pensar que donde abundó el pecado, o que lo bueno para que lo bueno suceda en nosotros, tiene que haber algo malo. Es como si pensáramos que por practicar lo malo nos va a ir mejor. O Dios va a tener tanta misericordia de nosotros que va a decir, bueno, es que era muy malo, pero como abunda la gracia, ahora todo le va a salir bien. Y el apóstol Pablo pregunta, entonces ahora podemos perseverar en el pecado. ¿Podemos perseverar practicando el mal si donde abunda el pecado sobreabunda la gracia? Entonces, ¿tenemos libertad para pecar? Dice Pablo, contesta él mismo y dice, no, para nada. Ahora menos que nunca. Porque hemos muerto al pecado. Y esa parte de morir al pecado es la que a veces no entendemos. ¿Qué significa morir al pecado? Algo que está muerto, una persona muerta, una planta muerta, un ser vivo que está muerto, no puede ya querer nada. Ya no puede desear nada. Ya no desea nada. Un animal todavía por instinto, aunque esté agonizando, su instinto le hará buscar, ya sea el alimento, ya sea el refugio, o ya sea el agua que le permita o que le ayude a continuar viviendo mientras tenga vida. Pero en el momento que muere el animal, pensando en un animal, en el momento que el animal muere, ya no busca alimento, ya no busca refugio, ya no busca agua para sostenerse, ya no busca tener una pareja para reproducirse y continuar su especie, porque en sus mismos instintos está el preservar su especie. Pero cuando muere ya no busca nada de eso. Entonces el apóstol Pablo, cuando dice tenemos que morir al pecado, habla de literalmente ya no desear el pecado, ya no buscarlo, ya no quererlo para con nosotros, ya no desear que eso suceda. ¿Cómo podemos lograr esto? ¿Cómo podríamos lograr que el pecado ya no se siga enseñoreando de nosotros y renunciar completamente a todo aquello que perturba, que inquieta, que maltrata, que daña nuestras vidas? ¿Qué podríamos hacer? Vamos a ver en Lucas. Aunque ya hemos visto este pasaje en algunas ocasiones pasadas, y reciente, no hace muchos meses atrás, recién lo vimos, en Lucas capítulo 8, en Lucas capítulo 8, en Lucas 8 vamos a leer del versículo 26 en adelante. No lo vamos a leer todo, solamente quiero que leamos algunas cosas, porque el tema no es este pasaje. Dice el versículo 26, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que están en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él, hablando de Jesús, a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Hasta ahí nada más. Ahorita seguimos leyendo un poco más. Hay algo importante. Este hombre, en otros textos, por ejemplo, en Mateo o en Marcos, explican un poquito más de la condición de este hombre. Dicen que estaba endemoniado también Mateo y Marcos, pero no tenía control de sí mismo. Se golpeaba a sí mismo, golpeaba a la gente,
trataban de amarrarlo y rompía las cadenas. No podía controlarse, no podía, aunque quisiera él tener una vida distinta y no hacerle daño a la gente y vivir con su familia y comer todos los días en casa e irse a trabajar o tener un oficio, algo, aunque él quisiera hacerlo, no podía hacerlo. Y no podía hacerlo precisamente porque su voluntad estaba sometida a estos espíritus inmundos, o a este espíritu inmundo que lo atormentaba, que lo detenía y que lo hacía hacer todo lo que él no quería hacer. Esto que leemos ahora es el mejor ejemplo de lo que sucede cuando nosotros nos rendimos al pecado. El pecado, aunque tú quieras hacerlo bueno, el pecado te dice, no lo hagas. Una persona que tiene problemas con el alcohol y que quiere dejar de beber, aunque vea a su familia sufriendo, aunque después de la borrachera y del mal rato que pasó y de todo el daño que hizo, aunque lo vea y se dé cuenta y dice, yo ya tengo que dejar de tomar, aunque quiera hacerlo, a veces no puede hacerlo. Y no puede hacerlo porque su voluntad está sometida a ese pecado. Y uno puede decir, pero se requiere fuerza de voluntad. No, a veces no es suficiente la fuerza de voluntad, porque esa fuerza que lo domina es mayor a él mismo. Y como es mayor a él mismo, no puede controlarlo, no puede superarlo, no puede hacer algo mejor por su vida. Y entonces, al no poder hacerlo bien, al no tener la fuerza de voluntad para hacerlo, entonces se frustra, se enoja, renuncia y prefiere mejor entregarse por completo. A veces hay cosas, nosotros, no estoy hablando de grandes problemas como el alcoholismo, por ejemplo, o algún otro tipo de adicción o cualquier otro tipo de problema, no estoy hablando de situaciones como esas, solamente estoy hablando de cosas pequeñitas que hacemos constantemente, que se repiten constantemente en nuestras vidas, que decimos, no, ya no lo voy a hacer, no, ya causa muchos problemas, esto tiene muchos efectos en mi vida, ya mejor lo voy a dejar. Y a veces no podemos, y cuando no podemos dejarlo, cuando decimos, no, es que no me causa tanto mal, o sea, no es tan malo lo que estoy haciendo, malo el que mata, malo el que roba, malo el que miente, no, yo lo que hago no es tan malo, y pensamos que no es tan malo lo que hacemos, y al no poderlo superar, terminamos rindiéndonos. Y entonces le entregamos nuestra voluntad a eso que es mayor que nosotros. Y entonces el apóstol Pablo dice, ¿ya tenemos permiso para pecar más? ¿O podemos perseverar más en el pecado? No, dice Pablo, no debemos de hacerlo. Tenemos que luchar con esto. Y la mejor forma de luchar y de vencerlo es muriendo a nuestra vieja naturaleza, muriendo al pecado que practicábamos. Es decir, ya no deseándolo, ya no buscándolo, ya no queriéndolo, que no sea algo que nosotros necesitemos. Porque lo que más necesitamos es a Dios. Y si Dios viene a nuestras vidas, Jesús se enfrenta con este endemoniado, no pelea con el endemoniado, pelea con lo que estaba sujetando al endemoniado. Y entonces libera al endemoniado, lo hace completamente libre. Y veamos cómo dice... hasta el 36. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor, los gadarenos, le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, y publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Dos cosas, el muchacho, o el hombre, ya un hombre, no un muchacho, el hombre fue completamente libre. Jesús enfrentó al demonio, que por cierto dice que era una legión, no era uno solo, eran muchos, y pelear con ellos, no es de que peleó así de golpes, no, sino que muestra a Jesús autoridad y ordena a los demonios que suelten al hombre, y cuando lo sueltan, el hombre queda completamente libre. La gente se maravilló de lo que Jesús había hecho con él. Pero el hombre, a mí lo que me llama la atención es que el hombre le decía a Jesús, dice Lucas, que le rogaba a Jesús. Le rogaba diciendo, déjame ir contigo. Esa es la muestra de que el hombre había entendido que como había vivido antes, ya no podía seguir viviendo así. Y que aquel que lo había liberado tenía más autoridad que aquellos que lo tenían sujeto.
Entonces, ¿quién es el que muestra más autoridad en este pasaje? Jesús es el que muestra más autoridad. Y el hombre entiende que le conviene estar debajo de este Jesús que tiene toda la autoridad para hacerle libre. Y entonces él decide de su propia voluntad rendirse a Jesús y decirle a Jesús: quiero estar contigo. Si tú eres el que me da este estilo de vida, esta libertad con que ahora puedo disfrutar, si tú me das esa, yo quiero estar contigo. Déjame estar contigo. Yo creo que ese es el mejor ejemplo que podemos encontrar ahora para poder pensar en cómo renunciar a esa vieja manera de vivir, de cómo morir al pecado, buscando a Jesús, rogando a Jesús que nos deje estar con Él, que nos permita estar con Él, que nuestra vida sea completamente libre, como Jesús dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros podemos encontrar la verdadera libertad en Jesús, podemos encontrar el verdadero camino en Jesús. Y esas pequeñas cosas que a veces nos frustran o que nos hacen pensar: no, yo ya no voy a cambiar, no, yo ya no puedo ser mejor, yo así soy, no puedo dejar esto en mi vida, no puedo renunciar a esto, así voy a vivir, así voy a estar, ya, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué lucho? Mejor pues a disfrutar la vida, ¿no? Y podemos renunciar a nuestra vieja manera de vivir y vestirnos de la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Hay dos cosas que tenemos que hacer. Primero, en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, Ay, se me perdió aquí. Ya, 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lo primero que tenemos, o lo primero que necesitamos, es conocer. Necesitamos conocer a Jesús. Él mismo explica en otro pasaje: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Ahí mismo en Juan. Pero podemos conocer a Jesús. Necesitamos conocer a Jesús como la verdad que es. En el libro de Oseas, no lo busque si no quiere, pero se lo leo. Oseas capítulo 4. Ese es un libro chiquito, está después de Daniel. En el capítulo 4 de Oseas, capítulo 4, versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dice: el pueblo perece, o el pueblo es destruido por falta de conocimiento. El no conocer, el no saber, nos hace vulnerables, nos hace ignorantes. Y esa vulnerabilidad impide que nosotros podamos saber hasta dónde podemos llegar. Una de las cosas que les piden a los ciudadanos extranjeros cuando los van a nacionalizar en una nación o en un país, entre las cosas que les piden es que conozcan las reglas de la nación, la constitución de la nación, el himno de su nación, la bandera y algo de la historia de la nación. Les piden que conozcan eso para poderlos naturalizar. Nosotros queremos venir a Dios, ser hijos de Dios, recibir las bendiciones de Dios y ser verdaderamente libres, pero desconocemos los principios del reino. Desconocemos las leyes de Dios, desconocemos hasta el himno de Dios. Ahí sí, como si hubiera un himno, ¿no? Pero me refiero a que desconocemos las cosas que son fundamentales para nosotros para ser naturalizados del reino, para ser naturalizados hijos. ¿Cómo si las naciones les exigen a aquellos que van a aceptar en su nación, como ciudadanos de esa nación,
¿Cómo si les exigen ciertas cosas? Apréndete el himno, apréndete la ley, apréndete la historia, apréndete esto, apréndete el otro, y entonces ya que lo sepas, te hacemos un examen, te evaluamos, vemos tu comportamiento, vemos si eres de bien para la nación, y entonces ahora sí, ya que te hayamos hecho un examen, te aceptamos en nuestra nacionalidad. ¿Por qué hacen eso? Porque no aceptan a cualquiera, porque no quieren que reconocer a alguien o recibir a alguien que en lugar de beneficiar a su nación, pueda perjudicar su nación. Si Dios hiciera eso con nosotros, de hacernos una evaluación y ponernos requisitos para ser naturalizados hijos suyos o naturalizados de la nación del reino de Dios, no pasamos. No pasamos, no seríamos aptos, no estaríamos calificados para ser tomados como sus hijos. Sin embargo, Jesús hizo eso por nosotros. Y entonces somos adoptados hijos suyos. Pero la forma en que somos adoptados hijos suyos es por creer en Jesús. Si nosotros creemos en Jesús, como lo dice Juan capítulo 1, versículo 12, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Dios nos llama hijos por creer en Él, nos llama hijos por reconocerle a Él como Señor y Salvador, y nos llama a sus hijos. Ustedes son hijos. Y como hijos o como hijas del Señor, ustedes deberían conocer lo que Dios ha determinado, para no perecer, para no ser vulnerables. Si nosotros conocemos, si decimos, citamos la frase, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cómo conocemos la verdad? ¿Cómo podemos conocer esa verdad que nos lleva a una libertad para no estar sujetos al pecado, para no vivir atados al pecado y esclavizados al pecado? ¿Qué podemos hacer nosotros para ser verdaderamente libres? Conocer a Jesús, conocer su palabra, conocer sus mandamientos. ¿Dónde lo conocemos? En la palabra, en la Biblia, en la iglesia, en la oración, en donde podamos reunirnos para poder aprender de quién es Él. Y entre más lo conocemos, más conocemos la verdad y más libres somos. La libertad con la que Cristo nos ha hecho libres no es una libertad momentánea, es una libertad permanente. Y entre más conocemos el Señor y entre más conocemos su palabra, más libres somos. Cuando todavía padecemos o estamos atados a algo, o una de dos, o estamos atados porque queremos, estamos atrapados porque queremos o porque no conocemos la verdad. Lo triste es cuando queremos, porque llega el momento en que esa necedad del corazón, ya les hablaba yo el domingo de la necedad del corazón, esa necedad de hacer lo malo nos lleva y nos aparta, nos lleva a apartarnos de Dios. Y nosotros necesitamos estar cerca de Dios. El Señor Jesús lo dijo de esta manera: apartados de mí, nada pueden hacer. Y por más libres que queramos ser, y por más libres que queramos estar, apartados de Dios, no podemos ser libres. La segunda cosa, y con esta termino, creo. Ahora terminé rápido. Sí, ya casi. Ya me estoy terminando el mensaje. Ok, la segunda cosa que tenemos que hacer para poder alcanzar esta libertad tiene que ver con nuestra no con fuerza de voluntad, porque a veces la fuerza de voluntad nos falla, a veces no tenemos la fuerza de voluntad suficiente, nos hace falta fuerza de voluntad, pero sí tiene que ver con la determinación. La segunda cosa que necesitamos es determinación, estar determinados a seguir. A lo mejor no tengo la fuerza de voluntad, a lo mejor me hace falta fuerza de voluntad. Quiero dejar algo, pero no puedo, me cuesta mucho trabajo. Pero entonces yo me hago la determinación, yo determino continuar. No importa que me falle la fuerza de voluntad, no importa que no tenga el ánimo, no importa que no tenga ganas, que no sienta el hacerlo. Si yo determino hacerlo, voy a perseverar, voy a continuar. Entonces necesitamos determinación. En Gálatas capítulo 5, versículo 1, Gálatas 5, versículo 1, dice la palabra del Señor:
Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Otra vez, Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y la palabra importante aquí es, estad firmes. Eso es determinación. En Hebreos dice la Biblia, en el libro de los Hebreos dice la palabra, que tenemos que continuar puestos los ojos en Jesús, que tenemos una carrera por delante, y esa carrera la tenemos que seguir. Una carrera no se gana por solamente querer ganarla. Te tienes que preparar, te tienes que esforzar. Pero es impresionante ver cómo cada 4 años en el mundo se celebra una fiesta internacional, que son las Olimpiadas, donde llegan los mejores competidores o los mejores atletas de cada nación. Y uno le toca ver por televisión, ahora lo podemos ver por televisión, aunque se esté llevando en otra parte del mundo, podemos ver cómo en el mundo, en esta parte del mundo se congregan varias naciones y estos competidores salen a dar lo mejor de sí y ganan los mejores. Pero lo que no, nosotros celebramos al que se lleva la de oro, la de plata y la de bronce. Pero lo que no pensamos es que esos otros competidores ya vencieron en sus naciones a otros cientos, que ya ganaron a otros cientos en sus naciones, y que vienen a enfrentarse con los mejores de otras naciones, y que de ahí se escogerán los mejores del mundo, o ganarán los mejores del mundo. Pero para poder estar en una Olimpiada, tuvieron que pasar por lo menos 8, 10, 12 años de preparación para poder llegar a esta competencia. No es al que iba pasando por la calle y tú eres bueno para correr, pues sí, corro más o menos rápido, a ver, vente, vamos a las Olimpiadas. No, es un proceso de preparación. Y entonces esa determinación que necesitamos para no volvernos a someter al yugo de esclavitud que el pecado provoca en nosotros, es un proceso continuo de preparación. Pero un competidor que llega a las Olimpiadas, cuando llega a las Olimpiadas no dice, pues como que ya me están dando ganas de correr. Yo siento como que el clima, como que va a llover y pues no, mejor me voy al estadio, capaz que hace frío y ¿para qué voy? Me voy a resfriar. No, el competidor que llega a una competencia olímpica, el que ya está ahí para competir, no importa cómo esté, no importa cómo se sienta, no importa qué pase en la competencia, él se preparó por muchos años para llegar a ese momento. Y no va a resultar que ahora que está en su momento, va a renunciar. O va a sentirse que no puede, va a decir, no, pues aquí está Michael Phelps, es el que va a competir y ese es re buenísimo. Hace 2 Olimpiadas se llevó 7 medallas. ¿Cómo? ¿Cómo voy a competir con él? Voy a hacer el ridículo cuando él ya fue y vino y yo apenas voy en el clavado. No piensa de esa manera un atleta. Él sabe que se preparó y que está preparado para ese momento, que va a dar lo mejor de sí, que se va a esforzar. Si el otro le gana, eso no está en él. Él va a dar lo mejor de sí. Eso tiene que ver con nosotros en la determinación. Nosotros podemos estar firmes en Jesús si somos determinados. Es decir, si nos esforzamos, si nos preparamos nosotros, si decidimos nosotros que podemos esforzarnos por ser mejores. No significa cuántos fracasos ya tuve. No significa cuántos fracasos, o cuántas veces ya fracasé, o cuántas veces me equivoqué, o cuántas veces volví a hacer lo mismo. El apóstol Pablo quiere decir, estás firmes, continúa, no desistas. El mismo apóstol Pablo dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa dejo el pasado en el pasado y sigo hacia el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, los fracasos no van a determinar el que yo sea libre. Lo que va a determinar el que yo permanezca en esa libertad con la que Cristo me ha hecho libre, está en mi determinación de seguir. No importa cuáles sean mis circunstancias, no importa lo que yo estoy pasando, yo tengo que estar determinado a seguir. A veces las tentaciones, a veces las ofertas, a veces las debilidades son tan grandes o son tan fuertes que nosotros parece que somos un fracaso. Pero no es así. El Señor Jesús hizo el más grande sacrificio y no hay otro sacrificio que se pueda hacer que sea superior al que el Señor Jesús hizo.
Y si nosotros creemos y si nosotros confiamos que ese sacrificio es suficiente para darnos libertad, nosotros podemos alcanzar esta libertad. Estar firmes tiene que ver con la determinación de mi corazón de seguir. No importa qué me está pasando ahora, no importa lo que yo estoy viendo ahora, yo puedo seguir, yo puedo continuar, yo puedo saber que Dios está conmigo. No importa cuántas ganas o ansias o deseos tenga por volver al yugo de esclavitud. El apóstol Pablo dice, ya no estás bajo ese yugo. Y lo leíamos en el otro texto. Tenemos una vida nueva. Podemos vestirnos de esa vida nueva. Dios nos ha hecho con eso, la posibilidad de conquistar cualquier obstáculo, con la posibilidad de continuar y tener una vida mejor. Esa es la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Esa es la libertad que hoy podemos disfrutar. Dos cosas, empecemos por, yo sé que hay muchas más, pero empecemos por esas dos. Una, necesitamos conocer. Y dos, necesitamos determinación. Si determinamos seguir a Jesús, continuemos, perseveremos, avancemos, no importa lo que parezca, no importa lo que se vea a simple vista, no importa cuántas veces hayamos fracasado, tenemos que confiar en Dios, aferrarnos a Él, conocerle más y saber que podemos ser completamente libres. ¿Amén? ¿Preguntas? No. Bueno. Solo una cosa más. Dice, primera carta de Pedro, capítulo 2, casi al final de su Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 15 y 16. Vamos a leer. ¿Estamos? Amén. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y el 17 dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Esa es una actitud de una persona libre. El que tú seas libre no significa que menosprecias a los demás, o no significa que te sientes mayor a los demás. Tú eres libre para poder hacer o dar testimonio que eres un hijo de Dios. Tú eres libre para dar testimonio de que Dios te llamó y que puedes hacer algo por los demás. Dios quiere mostrar su amor y su gloria y su manifestación a través de nosotros. Nosotros somos ese instrumento, pero no como esclavos, sino como libres. No libres para hacer lo malo, libres para honrar a Dios. ¿Amén? ¿Podemos hacerlo? Sí, sí podemos hacerlo. Y podemos alcanzar esa libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. ¿Amén? Bien, vamos a orar. Yo creo que Dios tiene un plan para nosotros, todos los días. Dios tiene algo para nosotros y Él quiere hacernos verdaderamente libres. Yo no sé con qué estén batallando, si están batallando con algo. Si no están batallando con nada, qué bueno. Gloria a Dios. Pero si están batallando con algo que les impide poder disfrutar de la libertad con la que Cristo les ha hecho libres, solamente conozcan más a Dios, conozcan su palabra, conozcan lo que Dios dice acerca de ustedes. A mí me sorprendió, les he testificado esto, que cuando yo andaba muy mal, no conocía al Señor, estaba sentado en un rincón en la empresa en la que trabajaba, no había comido ese día, no tenía dinero para comer. Y se acercó una mujer y me dijo, Axa, tú eres una buena persona. Lo único que te falta es tener a Dios. Yo no le creía, o sea, ¿cómo se puede atrever esta mujer a decir que soy una buena persona? No me conoce. Pero ahora que tengo a Cristo en el corazón y que Cristo está en mi vida, yo entiendo que sí somos buenas personas. Que la maldad, los hábitos, el pecado
trata de decirnos lo contrario. El ser humano no es malo por naturaleza. El ser humano aprende a ser malo. Si no, cuando Dios hizo la creación, hubiera dicho, híjole, la regué. Hasta los animales estaba bien. Pero cuando hice el ser humano, ahí me equivoqué. Porque lo hice malo, lo hice perverso, lo hice para que buscara el mal. Yo creo que estamos enseñados a buscar el mal. Pero cuando conocemos a Jesús y conocemos lo que Él dice acerca de nosotros, podemos hacer el bien, como dice Pedro. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos. Y Pablo dice, no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo cosecharemos. Hoy en la mañana me encontré con un hermano cristiano de hace muchos años. Yo fui su líder. Cuando él se convirtió a Cristo, pues no quería muy bien. De hecho, no quería. Su esposa es la que se convirtió al Señor. Y después me decían, pues atienda al esposo de la hermana. Y yo decía, pero es que es tremendo. El alcohol lo domina. No, pues atiéndalo. Y me lo dejaron a mí. Y lo empecé a visitar. Yo me lo encontré. Y le digo, ¿cómo estás, José? Aquí, hermano, echándole ganas. Ya se entregó al Señor. Él es líder en su iglesia. Él se quedó en su iglesia, en donde está. Aquí, hermano, echándole ganas, sirviendo al Señor. Digo, pues qué bueno, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharás. Y él me dice, hermano, yo soy fruto de una semilla que usted sembró. Le estoy hablando de hace 12 años, 10 años, 12 años. Yo soy el fruto de una semilla que usted sembró. Y ahora yo estoy sembrando en otros hombres lo que usted sembró en mí. Usted puede dejar esa semilla. Usted puede hacer que alguien más sea transformado. No tiene que hacer gran cosa. Solamente decirle Dios te ama. Y Dios quiere cambiar tu vida. Y Dios quiere darte una vida mejor a la que estás viviendo ahora. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas. Te pido que tú les ayudes, les bendigas y que ellos puedan encontrar la verdadera libertad. La libertad que les hace completamente libres. La libertad que les libera por completo. Que les hace, Señor, más como tú. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que ellos vengan al conocimiento de la verdad. Que ellos puedan conocer lo que tu palabra enseña. Lo que podemos aprender a través de tu Espíritu Santo. Para conocerte más cada día y ser verdaderamente libres. Los pongo en tus manos, Señor, para que ellos también puedan estar firmes, estar determinados a continuar, estar determinados a seguir, no importa lo que vean sus ojos, no importa lo que oigan sus oídos, no importa lo que esté pasando en su vida, ellos estarán determinados y determinadas a seguir adelante, a perseverar hasta ver su vida en una completa libertad. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Y con el paso de los días y con el paso del tiempo, avanzaremos más y viviremos más y disfrutaremos más de la libertad con la que tú nos has hecho libres. Nos ponemos en tus manos, Señor. Bendigo sus vidas y declaro, Dios, que tú estarás obrando en sus corazones todo el tiempo, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias, Dios. Gracias, Señor. A ti se da toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza.